¿Qué tal? ¿Cómo les va? Este es el quinto video del ciclo Respuesta a un ateo. Entender el cristianismo no es nada fácil, ni para los cristianos, ni para aquellos que están fuera de la iglesia. Fíjense ustedes, por ejemplo, que el fundador del cristianismo, Jesús de Nazaret, pasó mucho tiempo de su vida pública, que duró 3 años aproximadamente, polemizando no con ateos ni con hombres irreligiosos, sino con hombres profundamente religiosos, con los profesionales de la religión, con los sacerdotes, con los fariseos, con los saduceos, con escribas, o sea, con hombres que conocían la Escritura, que celebraban los ritos, los rituales, que cumplían con los ayunos, con las rúbricas, con la ropa, con las purificaciones, con las fiestas, conocían de memoria los salmos. Y sin embargo, que combatían a Jesús y que Jesús también criticaba abiertamente, ¿no? Y en forma muy dura. Por eso la frontera en la conciencia cristiana, digamos, no pasa entre el teísmo y el ateísmo, sino entre la auténtica religiosidad y su falsificación, su reemplazo, y que es mucho más difícil de discernir. Y ambas realidades, como el trigo y la cizaña, dice el Señor, se encuentran dentro de la iglesia. Por eso el Señor criticó a la iglesia del Antiguo Testamento y también mediante sus santos, sus profetas, también señala las miserias de la iglesia, ¿no? Es el primero. Por eso la iglesia tiene una profunda autocrítica y en este sentido es una institución única en el mundo, ¿no? Por su conciencia autocrítica, quizá no suficiente, pero mucho más que cualquier otra institución que conozcamos, ¿no? En esta polémica de Jesús con los fariseos, no es una polémica entre, digamos, la ética y su falta de ética y la inmoralidad, sino más bien es una polémica entre la responsabilidad y el deber. Cuando el hombre realmente se convierte a Dios, se constituye en un hombre responsable. De modo que la característica de la auténtica espiritualidad, opuesta a la falsa, es la responsabilidad, pero entendida como una cualidad del corazón, no de la mente. No es algo frío y no es algo que le debamos a los demás, no es algo que hagamos porque nos controla alguien, como cumplir nuestro deber, ¿no? Que si, bueno, si uno no paga los impuestos, en fin, te cae la FIP, qué sé yo. Sino que la responsabilidad se constituye, surge en un diálogo íntimo del hombre con Dios y del hombre consigo mismo también, ¿no? Precisamente el término responsabilidad viene del latín respondere, que significa responder. La responsabilidad, entonces, es la disposición de escuchar y de seguir la llamada divina. Así se entiende la responsabilidad en la iglesia, ¿no? Que es distinta del mero cumplimiento del deber, que uno puede cumplir con sus deberes y ser una persona absolutamente egoísta y cerrada sobre sí misma y carente, privada de cualquier amor, de misericordia, ¿no? Esto se ve claramente en una parábola que Jesús
crea para ilustrar esto que llamamos la parábola del buen samaritano, ¿no? Ustedes la conocerán. Dice Jesús que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, creo que está a 10 kilómetros más o menos, una pequeña ciudad muy antigua, ¿no? Cercana a Jerusalén, y entonces ese hombre fue asaltado por malhechores que lo golpearon, lo expoliaron y lo dejaron mal herido junto al camino. Entonces pasa, dice Jesús, junto a él un sacerdote y un escriba, o sea, personas altamente comprometidas con la religión. Él elige las palabras y son muy precisas y muy también escandalosas también, ¿no? ¿Por qué pone a un sacerdote? ¿Por qué no pone a un cualquiera? No, él quiere darnos a entender que el hecho de ser religioso no te hace inmediatamente responsable, porque hay una religiosidad que es un cumplimiento, en fin, de rúbricas, de cosas, pero que no es un diálogo con Dios. El hombre no está de pie frente a Dios, y por eso no es responsable, sino que cumple cosas mecánicamente, ¿no? Como quien cumple, no sé, como los católicos van a misa, ¿no? El cumplimiento, cumplo y miento. Bien, entonces pasa un sacerdote, sigue de largo, pasa un escriba, también un hombre dedicado al estudio, al análisis, a la interpretación y a la enseñanza de los libros sagrados, pasa de largo, quizá van a cumplir con su deber, y pasa un samaritano que no solamente no es una persona común, sino que está, digamos, fuera de la iglesia del Antiguo Testamento. Es un hereje, ¿no? Porque los samaritanos se habían apartado en épocas del rey David y posteriores de la ortodoxia y no rendían culto en Jerusalén, sino en otro monte, y habían mezclado la religión de los padres con algunas cosas del paganismo. En fin, para un evangélico sería un católico, ¿no? Quizá para un católico sería, no sé, un evangélico. Alguien que está fuera. Y sin embargo es él, el samaritano, el que responde a la llamada, que es una llamada mediante este hombre, ¿no? No es que Dios llama por teléfono, dice, bueno, mira, no, es decir, las llamadas que Dios nos hace es mediante las circunstancias, ¿no? Y muchas veces ignorada por nosotros, no sabemos que está Dios detrás de esto. Como el caso, por ejemplo, que dice Jesús en el Evangelio de San Mateo: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. ¿Y cuándo? Pregunta, ¿no? ¿Cuándo, Señor? Yo nunca te vi hambriento, nunca te vi sediento. ¿Cuándo? No, dice, cuando lo hiciste con uno de mis hermanos, lo hiciste conmigo. Bueno, no sabía. Víctor Frank tiene un libro muy lindo, difícil, pero muy valioso y muy actual, titulado La presencia ignorada de Dios. De modo que hay una presencia consciente de Dios y una presencia ignorada de Dios. Y esta presencia ignorada de Dios tiene sus raíces en el Evangelio, ¿no? Y en la Escritura en general. De modo que este samaritano, vuelvo a la parábola, ayuda a esta persona, lo cura, lo pone sobre su caballo o su mula, lo lleva a una hospedería o una hostería, le da dinero al dueño de la hostería para que lo atienda, y después dice, bueno, cuando vuelva, si vos gastaste más, voy a pasar de nuevo para acá, te recompensaré, ¿no? Y uno se pregunta, ¿quién hace eso? ¿Quién hace eso, ¿no? Hoy en día? Bueno, pero este es el hombre responsable, el hombre que está dispuesto a seguir la llamada de Dios, que generalmente no
no está en nuestra agenda, no es que es algo planificado como el deber, sino que puede ser sorpresivo, ¿no? Puede ser un familiar, una persona que se te acerca, en fin, o que vos sentís el llamado, ¿no? Repito, responsabilidad es responder y seguir el llamado de Dios, pero es solamente posible cuando el hombre ya se constituye como espiritual, cuando entiende, percibe su espiritualidad, su dignidad. De eso hablamos en el video anterior, y por lo tanto su responsabilidad. Pero esto no es fácil, el sentirse responsable, el hacerse responsable, porque vivimos en un mundo donde se ha entronizado como cumbre de la ética el deber, ¿no? El deber. El término deber no se le caía de los labios a Adolf Hitler. Todo el tiempo hablaba del deber, con Alemania, ¿no? Entonces, en nombre del deber se cometen los crímenes más tremendos, porque es un deber más bien racionalista. No es que el deber esté mal, ¿no? Pero es un deber desvinculado de lo más profundo, de lo espiritual, que es la responsabilidad, ¿no? Esto es muy importante, entenderlo, sentirlo, y darse cuenta que realmente las personas, cuando se convierten auténticamente a Dios, no cuando juegan a ser religiosos, ¿no? O usan a Dios, en fin, van al santuario de Luján para que en fin, el dólar no siga subiendo, o para que gane Boquita, ¿no? Y pierda River, por ejemplo, ¿no? No, es decir, esas son tonterías. Es todo falso, todo infantil. El hombre responsable es el hombre, digo, que entra en diálogo íntimo con Dios, y entonces siente la llamada de Dios. Porque si ustedes leen un poco la Sagrada Escritura, se van a dar cuenta que los grandes hitos de la historia sagrada están constituidos por respuestas a llamadas. Y eso es la responsabilidad. ¿Sí? Dios llama a Noé, ¿no? Y Noé responde: construir un arca, ¿no? En medio del desierto, en la sequía. Llama a Abraham, ¿no? Abraham siente el llamado, dejar su tierra, que era la muerte, ¿no? El exilio. Tremendo. Llama a Moisés, liberar al pueblo, ¿no? ¿Y yo qué tengo que ver?, dice Moisés. ¿Y cómo? Y así a los profetas. Después llama, obviamente, a la Santísima Virgen, ¿no? Jesús llama a los apóstoles, a los discípulos. Siempre hay un llamado y una respuesta. Y eso que sucedió sigue sucediendo en cada uno de nosotros, porque ya que cada uno de nosotros tiene un llamado, una vocación, en términos amplios, pero también en términos concretos, día tras día, ¿no? Que no están planificados de repente en nuestra vida. Entonces la responsabilidad, vuelvo a repetir, es esa disposición a escuchar y seguir el llamado de Dios día tras día, ¿no? Y esto es lo que cambia el mundo. Uno piensa, por ejemplo, en la historia de la Iglesia, por ejemplo, en el siglo XIX, mediados y finales, en la ciudad de Turín, al norte de Italia, había muchos sacerdotes muy buenos que cumplían, como en aquella época, ¿no?, que los curas vivían bajo una disciplina que hoy se ha perdido. Cumplían, en fin, la misa, el breviario, los responsos, el cementerio, bla, 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 la catequesis, etc. Pero uno de ellos siente un llamado al ver a los huérfanos de la guerra y de la reciente industrialización de Italia, ¿no? La emigración del sur, en fin, niños que son víctimas de la trata, del trabajo infantil, que no saben ni leer ni escribir, y ese es Don Bosco. Y esa es su responsabilidad, no su deber. Dios lo llamó y él respondió. En la India había muchas religiosas muy buenas, ¿no?, en el siglo XX, generalmente extranjeras, que cumplían con su deber,
¿no?, que ayudaban en la liturgia, en las parroquias, en los conventos, pero una de ellas siente que, bueno, que esas personas que mueren en la calle, desatendidas por el Estado, ¿no?, en un estado de miseria realmente inhumana, son hijos de Dios y ella tiene que hacer algo. Y esa es Teresa de Calcuta. Y ella se tiene que ir de su congregación en contra de su deber, porque ella tenía la obligación de obedecer a su superiora, pertenecía a ella a otra congregación. Y dice, bueno, me tengo que ir. ¿Pero cómo? ¿Vos hiciste los votos? No, no. Es mi responsabilidad. ¿Qué? ¿Y esta gente? ¿Y por qué? Bueno, lo siento, ¿no? Es el llamado de Dios que uno siente en su corazón. Por eso la responsabilidad es del corazón, el deber es de la razón. Es cálida, es intuitiva, ¿no? Hay que discernirla también con la ayuda de alguien, porque no todo que parece ser nuestra responsabilidad lo es, ¿no? Pero bueno, digo, por la complejidad del tema de la religión y del hombre religioso responsable y el hombre hipócrita de una religiosidad exterior, ¿no? Una vez le preguntaron a un pensador del siglo XX, ya en los años 30, ¿no?, un ruso, qué había cambiado, ¿no? Porque en la época prerevolucionaria Rusia era un país oficialmente cristiano, ¿no?, ortodoxo. Y después fue oficialmente ateo, ¿no?, comunista ateo. ¿Qué cambió?, dice. Y él respondió, bueno, lo que cambió es que antes la hipocresía tenía una máscara religiosa y hoy la hipocresía tiene una máscara atea. Pero sigue siendo hipocresía, ¿no? Por eso, médico, cúrate a ti mismo, dice. Es fácil señalar la hipocresía cristiana, pero bueno, uno tiene que hacerse cargo de su propia hipocresía. A propósito, hay un libro muy lindo de Nicolás Berdyaev, que también es un filósofo ruso, titulado, dice, de la dignidad del cristianismo y de la indignidad de los cristianos. Y el título lo dice todo, ¿no? Es decir, obviamente el cristiano, frente al ideal representado por Jesús, se siente siempre muy pequeño, ¿no? Por eso la indignidad de los cristianos tiene que ver con la dignidad del cristianismo. Si el ideal no fuese tan alto, entonces estaríamos satisfechos. Entonces, estar satisfecho no es signo de nada, ¿no? Al contrario, es signo de mediocridad. Bien, entonces el tema de la responsabilidad también tiene que ver, digo, tiene que ver, al menos en la concepción nuestra, con que el hombre, mediante la conversión, siente su dignidad, lo hablamos, y ahora su responsabilidad. Esto se da, por ejemplo, en el método de los 12 pasos que utilizan con mucho éxito los alcohólicos anónimos y los adictos anónimos, ¿no? Pero fundamentalmente los alcohólicos anónimos transitan como un camino espiritual muy importante, muy, muy profundo, porque es paralelo al Evangelio, aunque no es confesional. Yo tuve la suerte de un poco conocer esto, porque en Rusia el alcoholismo es muy fuerte y yo viví muchos años ahí, entonces pude estar ahí, acompañar a un grupo de personas. Bien, primer paso, ¿no? Reconocer mi impotencia ante el alcohol, muy, muy fuerte. Soy impotente. Todo esto merece un desarrollo. Segundo paso, entregar mi vida al poder, al uno, a Dios, tal como lo entiendo, ¿no? Al cielo. Intuición fundamental, el cielo. Existe Dios, el poder, ¿no? En los cristianos, la Santísima Trinidad. Y después hay varios pasos, y después llega un paso en que este camino te hace reflexionar sobre vos mismo y te dice, bueno, reconocer mi responsabilidad. Lo que le hice sufrir a mi esposa, a mis padres, a mis hijos.
Ahora no es el primer paso, ni puede serlo. No puede ser el primer paso. Hay un camino, y ese camino pasa por estar erguido frente a Dios. Es Dios quien te ilumina, entrar en esa relación de confianza, de amor con Dios, y después se va sanando el corazón hasta llegar, obviamente, a un paso necesario, que es en el caso de los alcohólicos, pedirle perdón a mi mujer o a mis hijos por los sufrimientos que le provoqué mediante mi adicción, ¿no? Pero eso es muy posterior. Eso también se llama responsabilidad. Entonces, vuelvo a repetir, y con esto termino, ¿no? Es tan complejo el cristianismo que de repente vemos a Jesús poniéndose del lado del ateo y señalando los defectos de una falsa religiosidad, pero no para negar toda religiosidad, sino para distinguirla de la auténtica, ¿no? Y recordar también que en los primeros siglos del cristianismo, ¿no? Los primeros 3 siglos y medio, cuando fue perseguido, hubo 10 persecuciones así históricas. La última fue la del emperador Diocleciano a principios del siglo IV, y los cristianos eran acusados de ateísmo. Muy interesante. Y Sócrates fue acusado de ateísmo, y los cristianos fueron acusados de ateísmo, porque obviamente eran ateos de los dioses paganos. Que tengan un buen día.